nos ayude el Señor. Hoy es el primer domingo de septiembre y septiembre en Chile es el mes de la Biblia. Recordando la impresión de la primera Biblia en español, que fue la denominada Biblia del Oso. Esta se terminó de imprimir en el mes de septiembre, no recuerdo el año ya, pero a raíz de eso se recuerda en Chile el mes de la Biblia. La Biblia es un libro que a nosotros los creyentes nos ha acompañado por muchos años, toda la vida, y se transforma en un libro súper importante. Hoy día no creo que se use mucho ya, pero yo me acuerdo cuando yo era niño, como 10 años atrás, existía la costumbre de tener en las casas abierta la Biblia en el Salmo 91. Y sé que algunos alababan mucho esa actitud porque era de confianza en el Señor, y otros la criticaban porque decían que era como tener un santo, que lo importante era tener la Biblia en el corazón. Pero yo creo que hay muchos hermanos que tenían la Biblia abierta en el Salmo 91, la empezaron a guardar para que no dijeran de que era como tener un ídolo ahí, y creo que se le hizo un daño a la iglesia porque era preferible que tuvieran abierta la Biblia, aunque no la leyeran, a que la tuvieran cerrada y ni siquiera supieran dónde está después en la casa. Hoy día nosotros tenemos, gracias a Dios, muchas facilidades en la escritura. Tenemos nuestra querida Reina Valera 60, algunos, y ya yo cuando los escucho leer la Biblia que adelante, o los mensajes que mandan por WhatsApp, uno se da cuenta que no todos leen la Reina Valera, están más modernos, leen versiones más modernas que son un poquito más amigables. Yo no soy muy amigo de las versiones modernas, a lo más la NBI antigua, porque la nueva viene ya con problemas, se le han eliminado algunos versículos, pero las primeras NBI eran bastante buenas, pero las versiones modernas muchas veces, si bien ciertos son más entendibles, le quitan cierto sentido de solemnidad a la palabra. La palabra de Dios, esta es mi opinión personal, no es enseñanza, no es doctrina para ustedes, es mi opinión personal, la palabra de Dios es solemne. Es solemne, no solamente hay que entenderla, se tiene que transformar en nosotros en algo rico adentro. Que el Señor nos ayude. Es como cuando usted prepara un platillo en la casa y voy a poner un ejemplo, se hace un pescadito al horno, usted puede tirar la presa al horno y dejarla que se cueza, pero le puede echar sazón, colocarle un tomatito, una cebollita, alguna cosita, un quesito, otra cosita por ahí. Entonces ese pescadito empieza a adquirir otro sabor cuando usted se lo sirve. Lo mismo en la palabra cuando usted la lee se tiene que transformar en espíritu y en vida dentro de usted. Si nosotros leemos la palabra para aprender de la palabra, si nosotros leemos la palabra para conocer lo que dice la Escritura, o conocer cómo eran los otros tiempos, las cosas que acontecían, no nos sirve de nada. Porque es un libro más, pues usted ahí arriba, la Teresita ahora que administra la biblioteca, suba hacia arriba y va a encontrar hartos libros entretenidos. Pero usted termina de leer un libro entretenido y que se quedó con la entretención, pero con muy pocas más cosas más. En cambio, cuando usted lee la Biblia, usted encuentra espíritu, encuentra vida. Que el Señor nos ayude. Y como Satanás sabe muy bien que eso es la palabra de Dios, espíritu y vida, porque Satanás conoce la Escritura y la conoce mejor que nosotros. La conoce mejor que nosotros. Y Satanás, como sabe que la palabra de Dios es espíritu y es vida, la ha atacado siempre. Una de las razones que Dios tiene que elegir un pueblo es para que preserve la palabra de Dios. El pueblo de Israel no fue elegido porque eran encachados, porque no. Fueron elegidos porque tenían una misión que cumplir.
No vamos a hablar de eso hoy día porque sería largo, pero una de las misiones que tenía que cumplir el pueblo de Dios era preservar la ley de Dios. ¿Y por qué había que preservarla? Porque ahí estaba escondida el plan de salvación para la humanidad. Que el Señor nos bendiga. Yo hoy día he leído este versículo que es tan conocido y permite, Señor, que podamos sacar un poquito de luz hoy día en él. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Y decía que hoy día tenemos mucha facilidad para leer la Biblia, versiones modernas, versiones tradicionales. Yo tengo la fortuna de tener una Biblia que me regaló Alejandra, muy bonita, que viene directo de los primeros escritos. Tiene un lenguaje muy especial, muy bonito, unas notas preciosas. Tengo la pellita en la casa, no me entretengo en esas cosas leyendo. Hoy día, como estoy medio ciego por los años, si usted no quiere leer porque se le cansó la vista, le pone el parlantito y escucha la palabra del Señor. Entonces tenemos muy poca excusa para no leer la Biblia. Porque antes usted tenía que andar con la Biblia. Después, un inteligente se le ocurrió el Nuevo Testamento, chiquitito en el bolsillo, pero tenía que leerlo así, para entender algo, porque está la letra tan chica. Y hoy día todo se ha facilitado porque usted saca el celular y se pone a leer ahí, y si no quiere leer se lo pone con los audífonos que andan en la calle, se los pone ahí y escuchan la palabra. O sea, todas las facilidades para leer. Pero yo hoy día, antes de entrar a la meditación de estos versículos, me gustaría comentarte dos hombres, porque es bueno que nosotros también valoremos lo que otros han hecho para que nosotros tengamos la palabra de Dios. Muchas veces hemos escuchado la historia de cómo Cuasidoro la reina Valera llegó a nosotros, por nuestro hermano Cuasidoro, reina y Valera, que eran dos hermanos, uno escribió la Biblia y el otro la revisó. Por eso se llama Reina Valera. Uno era Cuasidoro Reina, el otro Cipriano de Valera. Uno la escribe, a los años después el otro la revisa, y de ahí sale la Reina Valera. Ellos sufrieron mucho, arrancaron de un país a otro para poder escribir. Pero yo quisiera hoy día comentar de dos hermanos que fueron los precursores de las primeras Biblias en los idiomas comunes. Cuando se escribe la Escritura, se escribe con el deseo de perpetuar las vivencias del Señor, las enseñanzas del Señor para toda la gente. La Torá, el Antiguo Testamento, había sido preservado en hebreo por los judíos que hablaban hebreo, que se manejaban en el hebreo. Ya en los tiempos de Jesús, el arameo era el idioma que se manejaba en esa zona, el arameo y el griego, porque el griego había sido el idioma dominante de los pueblos que habían dominado por mucho tiempo, y a pesar que en ese tiempo estaban los romanos, había quedado como lengua culta, como lengua de escritura, como lengua de estudio, el griego. Porque si usted estudia griego alguna vez, se va a dar cuenta que el griego es muy rico en esencia. Usted puede decir cosas maravillosas en griego porque se presta para eso. Nosotros decimos amor. Yo amo a Libón, yo amo a la iglesia, pero ¿cómo? ¿Cómo amo a la iglesia y amo a Libón? Entonces ellos no, pues ellos dicen eros filios. Entonces es un idioma más rico, el griego. Y se escribe el Nuevo Testamento en griego con algunos rasgos de arameo por ahí que en la lengua ordinaria. ¿A dónde quedó esto? No estamos hablando de idioma, aquí estamos hablando de que cuando el Espíritu Santo insta a los escritores a escribir la Biblia, los insta a escribirlo en idiomas que eran comunes en esa época. Arameo,
Hay algunas Biblias, de las primeras Biblias usted la va a encontrar en siriaco, que son también un idioma muy común, que era un arameo más simple, más vulgar. Hay siriaco, hay arameo, hay griego, el hebreo. Esos son los idiomas que se manejaban en los tiempos bíblicos. Pero el problema es que después llegaron los romanos, se empezó a expandir esto del Evangelio y empieza el latín. Pero el latín, que lo hablan los romanos, es una lengua, digamos, más exclusiva. Entonces empiezan a quedar los escritos en estos antiguos. Entonces, por ejemplo, un inglés que se convertía al Evangelio no entendía nada, porque le leían la Biblia en latín. Si tenían un texto en hebreo, se lo leían en hebreo, y el hombre que estaba escuchando ahí no entendía nada. Escuchaban ahí que le leían algo, y después que el sacerdote decía las cosas, ministraba un rato, se iban todos, pero nunca escuchó la palabra. Entonces comienza a moverse en la iglesia inglesa, y el primero, y de él voy a hablar y le voy a leer porque no, obviamente no entenderá que no me puedo hacer todo esto de memoria. El primero que le nace la inquietud de transmitirle la Biblia a sus hermanos, a sus congéneres, a los conciudadanos, en el idioma inglés, el idioma que ellos pudieran entender, fue John Wycliffe. Pero déjeme leerle un poquito, es cortita la biografía, lo que pasa es que es letra grande. En español se puede leer como Hiswell, porque usted sabe de que nosotros no sabemos pronunciar bien el inglés, sobre todo el inglés británico. Nace en 1320 y muere en 1384. Es un teólogo inglés que defendió la autoridad de la monarquía contra las pretensiones romanas y promulgó la secularización de los bienes eclesiásticos. Enseñó teología en Oxford, donde redactó la Suma Escatológica, impulsó la traducción de la Biblia al inglés y formó predicadores que anunciaron un igualamiento religioso y social apoyado solo en textos bíblicos. Al producirse el gran cisma del Occidente, concibió el proyecto de una iglesia desligada del Estado, del papado, condenó las indulgencias y sostuvo la supremacía y exclusiva autoridad de las Escrituras, que inclinó a favor de los campesinos, con lo que incrementó su popularidad, pero se hizo sospechoso ante la corona. Tras su muerte, sus doctrinas serían condenadas en el Concilio de Constanza en el año 1415. Él murió en el 1384, en 1415, en el Concilio de Constanza fue excomulgado, y en 1428 sus restos fueron exhumados y quemados. Este hermano John Wycliffe, lo que leí ahí lo vamos a comentar un poquito cortito. Él sintió la necesidad era un hombre muy preparado, era profesor había estudiado en Cambridge y en Oxford, que son las mejores universidades inglesas, y él tuvo la inquietud de traducir la Biblia al inglés. Pero al traducir la Biblia al inglés, y esto es importante, hermano, la gente se dio cuenta que muchas de las cosas que la iglesia los obligaba a hacer o hacía con ellos eran un abuso. ¿Me explico? Entonces se dieron cuenta que los campesinos sobre todo se dieron cuenta que la iglesia abusaba con ellos. Yo les dije a tiempo atrás, y no es que le esté haciendo reclamo una serie, hay una serie interesante por ahí dando vuelta que se llama El Prior, que es una serie donde usted se da cuenta cómo la iglesia abusaba de los campesinos, cómo la iglesia abusaba, por ejemplo, construía un puente y cobraba peaje para pasar por el puente. La iglesia vendía reliquias, qué sé yo, indulgencias, y todo esto nuestro hermano John Wycliffe se opuso a ello, y lo más importante que hizo fue traducir la Biblia al inglés. Fue la primera Biblia traducida a un idioma no docto,
no era latín, no era hebreo, no era griego, por primera vez. Dicen los estudiosos bíblicos que esta traducción tenía algunos errores, pero era lo menos comparado con tener la Biblia por primera vez en su propio idioma. Mire, hermano, lo persiguieron a este hombre, lo metieron preso, pero él siguió escribiendo la Biblia y murió de muerte natural. A él no lo mataron, él murió de muerte natural, y como murió y no lo pudieron condenar, lo siguieron buscando, y 20 años después de su muerte, 20 y tantos años después, lo condenaron, pero estaba muerto. Así que los comulgaron. Y 20 años después dijeron, pero no solamente hay que comulgarlo, desentierren los huesos de él, quémenlo y échenlo al río para que nadie tenga memoria de él. Mire la maldad grande. Con un hombre que su único pecado fue traducir la Biblia al idioma inglés. Entonces nosotros como creyentes hoy día, cuando leemos en nuestro celular la Biblia en nuestro idioma, cuando tenemos la Biblia en nuestro idioma en varios formatos y en varias traducciones, tenemos que pensar que hubo hombres como el hermano John que realmente vivieron calvario para poder tener a disposición nuestra la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude. Pero hay otro hombre que quisiera comentarle hoy día, que también escribió la Biblia al inglés. 100 años después que este hermano John, le nace la inquietud también de escribir, pero aquí la cosa fue distinta. Déjeme leerlo, pero usted escuche atentamente, por favor. Vamos a hablar de William Tyndale. Desde 1494 nació y murió en el 1536. Todo esto es antes de la Reforma, todos estos movimientos son antes de la Reforma de Lutero. Quien dio su vida por traducir la Biblia al idioma de la gente de su tiempo. William Tyndale fue un erudito muy bien educado, que se frustró al ver que la fuente de la verdad, como él comprendía la palabra de Dios, estaba lejos del común de la gente. Educado en la Universidad de Oxford y Cambridge, Tyndale se enfurecía por las barreras entre la Biblia y la gente, y su anhelo era alimentar no solo la mente, sino también el alma del pueblo con la palabra de Dios. La pasión de Tyndale se encaminó hacia una misión tan peligrosa como otra en aquellos tiempos: trabajar desde el hebreo, arameo y griego para crear una Biblia en inglés, tan legible y apropiada como para que una persona inglesa pudiera leerla y basarse en ella para su vida diaria al discernir la voz de Dios, hablando en su propio idioma. Para ese entonces, Tyndale, un multilingüe y muy preparado, tenía alrededor de 30 años. Para llevar a cabo su trabajo, Tyndale tuvo que dejar Inglaterra, pues nadie lo protegería para una tarea tan peligrosa. Viajó a Alemania, donde completó el Nuevo Testamento en 1525. Luego se dirigió a Bélgica, donde, escapando de los agentes ingleses, tradujo e imprimió los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. En mayo de 1535 fue tendida una trampa y Tyndale fue apresado y llevado prisionero al castillo de Vilvoorde, cerca de Bruselas, donde padeció por 18 meses en condiciones infrahumanas. Luego fue llevado ante el tribunal acusado de mantener la creencia de que solo la fe, justicia y creer para el perdón de los pecados y la misericordia ofrecida en el Evangelio eran suficientes para la salvación. Preso, con su cuerpo temblando de frío por los inclementes inviernos, Tyndale siguió traduciendo hasta completar la Biblia en inglés, ayudado por su carcelero que simpatizaba con él. En agosto de 1536, Tyndale fue condenado como hereje, degradado de su grado eclesiástico, y 2 meses después fue llevado a la hoguera. Ya firmemente asegurado a la estaca, Tyndale elevó su última oración a Dios: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra.
Aquí fue distinto. Ya no murió de muertes naturales, sino que Él fue quemado en la hoguera. ¿Por qué? Simplemente por traducir la palabra de Dios desde los idiomas hebreo, griego y arameo al inglés que toda la gente pudiera entender. Que el Señor nos ayude. Cuando preparaba este material, porque alguna vez me lo enseñaron, pero se olvidan las cosas, hay que buscarlas por ahí, yo decía, esta gente tanto que se sacrificó para que la Biblia estuviera a nuestro alcance, y nosotros tan descuidados que somos al leerla, tan descuidados que somos en alimentarnos de ella, en enriquecernos a través de ella. Que el Señor sea teniendo misericordia de nosotros y nos ayude el Señor para que amemos la palabra del Señor. ¿Qué es lo que dice el escritor del libro de los Salmos en este versículo que hemos leído? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando nosotros leemos este versículo, si observamos con cuidado la estructura que el escritor le da, nos vamos a dar cuenta que no se trata de una hipérbole, no se trata de una exageración, no se trata de una multiplicación de la misma idea, cuando dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. No es lo mismo que está expresando en las dos frases. A veces uno, para dar énfasis, para darle fuerza al mensaje, para hacer más fuerte la idea que está planteando, dice lo mismo en diferentes palabras para que a los oyentes le quede claro. Pero en este caso, el escritor bíblico no está hablando de la misma idea. Son dos ideas distintas las que está plasmando en este versículo. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Con la primera expresión, el escritor bíblico nos está diciendo que la palabra de Dios es una lámpara a sus pies. Todos nosotros en alguna ocasión de nuestra vida, por alguna circunstancia, hemos caminado de noche en un lugar muy oscuro, sin iluminación en las calles o en el sector, sin luna y alumbrado solamente por una linterna o una lámpara. Usted lo ha hecho, ¿no es cierto? Y cuando uno hace ese caminar, ¿qué es lo que hace uno? No anda con la linterna por allá, sino que la lleva aquí abajo, para que donde uno vaya a pisar, ponga el pie seguro. Entonces, si aquí estuviera súper oscuro, sin estrellas, sin luces, sin iluminación, y yo le doy una lámpara para que usted baje por ser del púlpito, usted no va a bajar iluminando allá, sino que va a bajar mirando aquí, observando la bajada de la escalera, dónde termina el pendaño, dónde comienza el otro. Porque cuando uno camina iluminando su caminar, va allá abajo. El escritor bíblico dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Cuando yo dé un paso, va a ser donde tu palabra me haya iluminado. Yo voy a ir hacia esa dirección, si tu palabra me ha iluminado, que vaya en esa dirección. Si de repente tu palabra detecta que hay un obstáculo y que debo desviarme un poquito a la derecha, lo voy a hacer. Y mis pies van a doblar un poquito a la derecha porque la lámpara que va guiando mis pies me dice que hay un obstáculo que me obliga a girar a la derecha. Si usted escucha esta explicación del salmista, se da cuenta de que lo que el Señor está diciendo es que nuestro caminar como persona, como individuo, debe ser orientado por la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra. Que el Señor nos bendiga. Hoy día nosotros cuando
escuchamos mucha gente, hay gente que piensa muy bien, que tienen pensamientos muy claros, muy avanzados en algunas cosas, en algunas disciplinas, pero cuando se trata de hacer vida, cuando se trata de nuestra vida diaria, la única palabra segura, la única palabra cierta y sabia es la palabra de Dios. Ahí está la enseñanza. Entonces cuando el salmista dice, lámparas a mis pies tu palabra, lo que está diciendo, Señor, yo voy donde tu palabra me dice que yo vaya. Yo camino en la dirección que tu palabra me dice que yo camine. Yo me detengo cuando tu palabra me dice que me detenga. Yo vuelvo a avanzar cuando tu palabra me vuelve a autorizar a avanzar. Y esto suena súper bonito, sobre todo en el mes de la Biblia, empezando el mes de la Biblia, que bueno es decir, mira, no, pues así, justamente así somos nosotros, pero nosotros realmente, como creyentes, ¿es para nosotros lámpara a nuestros pies la palabra? Porque una cosa es que esté escrita en la Escritura, y otra cosa es que nosotros lo hagamos. ¿Realmente nuestro comportamiento refleja la palabra de Dios? ¿O muchas veces vamos donde Dios no nos ha autorizado a ir? ¿O muchas veces hacemos lo que Dios no nos ha autorizado a hacer? ¿O muchas veces vamos por camino que Dios no nos ha aconsejado? Que el Señor nos ayude. En esta primera parte de este versículo es un compromiso personal nuestro de que nuestra vida la vamos a encauzar y la vamos a direccionar de acuerdo a la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude. Escuche bien, nuestra vida la vamos a encauzar y la vamos a direccionar de acuerdo a la palabra de Dios. Vayamos a la segunda frase que compone este versículo. Y lumbrera en mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra es lumbrera en mi camino. ¿Cuál es la diferencia ahora? Cuando yo puse el primer ejemplo, dije que cuando está todo oscuro, cuando está todo en oscuridad, yo ilumino donde voy a pisar. Pero ahora el salmista me está diciendo que hay un camino que debo iluminar. Ya no es el camino que voy a pisar, sino que es esta parte blanca de aquí al medio del templo. Este es el camino. Y dice, hay un camino trazado, hay un camino que va hacia alguna parte. Y ese camino, para ese camino, la palabra de Dios es lumbrera. ¿Se fija la diferencia? Una en mi vida íntima, privada, personal con Dios. Aquí en este lámparas a mis pies tu palabra no está incluido Ivone, no está incluido Juan, no están incluidos ustedes, porque es mi relación con Dios, es mi actitud diaria con Dios. Ya estoy viejo para que Iván me diga, Juan Carlos, lee la Biblia, ora. Yo sabré si leo la Biblia, yo sabré si oro. Lo que hay en mi corazón lo conoce Iván, Dios lo conoce. Eso es lo que es lámpara a mis pies tu palabra. Pero cuando dice, y lumbrera en mi camino, ese es el pasillo que estoy ahí y que comparto con todos ustedes, que lo comparto con la sociedad. Entonces el Señor me dice, mira, en tu vida íntima, en tu vida privada, eres lámpara. Y en tu desarrollo con la sociedad, en tu comportamiento, en tu interacción con la sociedad, en tu interacción con otra gente, Él debe ser, la palabra debe ser la lumbrera. ¿Qué significa eso?
significa que cuando yo me voy a relacionar con Ivonne, no solamente me voy a relacionar con ella porque tenemos un contrato de matrimonio, no, me relaciono con ella porque hay una relación dentro de esta relación de matrimonio, dice, lumbrera en tu camino. Entonces mi matrimonio no puede ser igual que el de allá. El de allá, el vecino, hace lo que quiere, gorrea a su señora cuando quiere, llega tarde cuando quiere, se toma la plata si quiere y no la gasta en lo que quiere, no cuida de ella, no se preocupa. Yo no puedo hacer eso, porque en este camino me manda la lumbrera de Dios. Y mi comportamiento tiene que ser de acuerdo a la lumbrera de Dios, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me dice que debo preocuparme por mi esposa porque es el vaso más frágil. Bueno, en el caso de nosotros es al revés, pues, pero es el problema nuestro. Pero se supone que es el vaso frágil, yo tengo que cuidarme de ella, preocuparme de ella. Debo amarla, debo honrarla. Ella debe sentirse feliz conmigo. Debe sentirse honrada conmigo. ¿Lo hacemos eso? En mi relación con Juan, que es mi hijo, él se siente honrado por mí, me siento honrado por él. Lo trato como corresponde. Que el Señor nos ayude. Usted ha visto por ahí cómo tratan algunos papás a los hijos. A garabato limpio, qué cabrón tal, por cual. Algunos hasta puñetes se agarran por ahí. Yo no puedo hacer eso. Porque en este camino está mi relación como padre. Y mi relación como padre tiene que ser iluminada por Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Para que te haya, padre, no exasperéis a vuestros hijos. Aquí está mi relación con ustedes. Bueno, pero es que yo soy el pastor, soy el que manda aquí en la iglesia. Pero el que es servidor de todos, el que es mayor que todos será servidor de todos. Nos obliga a amarnos el Señor. Yo por eso cuando les mando esos correitos para una oración especial, ¿qué les digo yo? Mostremos amor. Mostremos amor. Hoy día llegué en la mañana y vi la mesa de atrás y me alegré, hermano. Había hartas bolsas con mercadería y me alegran esas cosas porque significa que hemos aprendido a amar. Hemos aprendido de que cuando el Señor nos bendice con trabajo, con unas moneditas a fin de mes, no es solamente para nosotros, es para compartir con el que tiene necesidad. Eso es lumbrera en mi camino. Cuando lámpara a mi pie es tu palabra, es tu vida privada íntima con Dios. Ese cuando te levantáis en la mañana y haces una oración al Señor y le das gracias por el nuevo día y le das gracias por las misericordias del Señor. Ese cuando te sientas a la mesa y le das gracias al Señor por los alimentos. ¿Sabe usted que esa oración es tan importante, hermano? Y no es que te vaya a enfermar de la guata, sino pedir la bendición. No es por eso. Es dar gracias. Es dar gracias. Cuando tú te sientas a la mesa, es dar gracias. ¿Por qué? Porque Él es bueno, pues, hermano. Porque Él es bueno. Porque se las ingenia para darnos pancito. Se las ingenia para ponerle un poquito más que el pan. Nos da un platito de comida el Señor. Entonces de repente tú te enteras que un hermano tuyo o en otro lado hay gente que no tiene que comer. Tú tienes que darle gracias y decir, ya Señor, pero ahora yo voy a apartar esto para darle a ellos. Que el Señor nos ayude. Eso es cuando la palabra es lumbrera en tu camino. En nuestra relación con nuestra esposa, con nuestros esposos, con nuestros hijos, con los hermanos, con la familia, con la sociedad.
Que el Señor nos bendiga. Estos días que son días turbulentos para los principios valóricos, la palabra tiene que ser lumbrera, por hermano. ¿Qué opina usted de tal cosa? Lo que dice la palabra de Dios. Nuestra opinión personal pierde valor. Mire, yo en algunas cosas lo converso en confianza con la Ivonne y con Juanito en la casa. En algunas cosas yo tengo un pensamiento bastante liberal en algunas cosas, pero mi pensamiento pierde valor ante lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra es la lumbrera. No lo que yo pienso, no lo que yo creo, sino lo que la palabra dice. Que el Señor nos bendiga. El escritor bíblico en este versículo nos dice, para resumir y para quedarnos con la idea concreta, en tu accionar personal, en tu ser, en tu forma de ser, en ese ser tú. Yo, Juan Carlos, ¿cómo actúo? ¿Cómo pienso? ¿Cómo reacciono? Debería ser de acuerdo a la palabra de Dios. Pero eso es mucho pedir, hermano. No crea que es fácil, no crea que lo hacemos. Porque nos enojamos, nos airamos, peleamos. Y eso no es de la palabra de Dios. ¿Se fija? Nos deprimimos, no es palabra de Dios. Entonces, lo que nos llama el Señor es que en ese tiempo que el escritor bíblico escribe este versículo, existía la lamparita a aceite, que iluminaban y se bajaban, se subían, se bajaban, como que se iban a apagar. Entonces yo me figuro que eso es el concepto que él enseña, de que como esa lamparita te alumbra, así debe ser la palabra a mis pies. Pero a veces que alumbra un poco menos, a veces un poquito más, a veces como que se va a apagar, pero siempre que esté. Que el Señor nos bendiga. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Tu forma de ser, hermano, tu forma de pensar, tu forma de acción, tú como persona, esa persona, el David, la Alejandra, la Anita, la Ivonne, la hermana Mónica, la Mónica, son una persona, un individuo personal, privado, particular, con una forma de ver la vida, con una forma de enfrentar la vida, con una forma de vivir la vida. Y todo eso debe iluminarlo la palabra de Dios. ¿Me entienden la idea? Ahí, cuando es la Mónica, nada que ver la Nadia, aunque le está haciendo la pata ahí al lado, no, nada que ver la Nadia, nada que ver el Israel, nada que ver el hermano Jorge, ella sola. Ella como individuo, como persona, porque la vida la vivimos sola, ¿no? Nos acompañan y interactuamos con otras personas, pero la vida es nuestra. Y porque si yo soy roto y ordinario con la Alejandra Ross un día, ¿qué culpa tiene el Ivonne? Yo fui el que no me dejé iluminar. Yo me salí de la luz de la palabra. Si yo me doy un tropiezo, ¿no es cierto?, y hago algo indebido, es porque yo salí del lugar que estaba alumbrando la palabra. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Lo que nos está diciendo es que esa vida nuestra propia, privada, esa vida que nosotros vivimos, debe ser iluminada por la palabra de Dios. ¿Qué significa iluminada por la palabra de Dios? Que va a estar basada en sus principios. ¿Y cómo usted va a saber lo que Dios opina si no la lee? ¿Cómo va a saber usted lo que Dios opina acerca de la forma de enfrentar el problema que usted tiene si no lee la Biblia? Por eso hay que leerla, por hermano. Para saber qué diría Dios. Y la segunda parte, la palabra es lumbrera en mi camino. Ahora es distinto. Ahora soy yo relacionado con mi esposa, con mis hijos, con mis nietos, con mis nueras, relacionado con mis hermanos en la fe, relacionado con los vecinos, relacionado con mis acreedores, relacionados con mis deudores, relacionados con toda la gente. Y con todos ellos, la palabra de Dios tiene que ser lumbrera. Fíjese lo que nos está pidiendo la palabra de Dios, es complicadísimo.
Significa que las 24/7 tenemos que estar direccionados por Dios. Cuando estamos solos y cuando estamos acompañados. Que el Señor nos ayude. Claves para esta palabra. Leerla. Leer la Biblia. ¿Por qué tenemos que leer la Biblia? Porque al leer la Biblia empezamos a entender los secretos de Dios y las direcciones de Dios. Cuando yo leo la Biblia tengo la lámpara encendida para mi vida privada. Cuando yo leo la Biblia tengo la lumbrera en mi camino de interacción con los demás. Si yo no leo la Biblia, no tengo una lámpara que dirija mis pies. Si yo no leo la Biblia, no tengo una lámpara que direccione mi accionar con los demás. Que el Señor nos ayude. Alguien me va a decir, pero es que yo leo la Biblia y no entiendo. Léala igual. Léala, lea las partes fáciles. Mire, no se complique, no se ponga a leer libros complicados. Mire, ¿quiere leer libros complicados como Romanos? Venga el jueves. Ahí mi hermano Fernando lo lee y se lo explica. Facilito. Pero si usted quiere leer en su casa, tiene los evangelios, los 4 evangelios, usted los lee y ahí está la palabra simple del Señor. El Señor no se complicaba la vida. El Señor enseñaba con parábolas, enseñaba con historia, enseñaba con hechos, para que todos aprendieran. A lo mejor, claro, me ha decidido usted que las cartas del apóstol Pablo son complicadas, el Apocalipsis, no, déjeselo a Javier, el Apocalipsis también lo está leyendo y explicando, así que no se compliquen con libros complicados. Para libros complicados hay hermanos que les gusta leerlo y nos explican a nosotros. Nosotros leamos los libros fáciles, los evangelios, leamos el libro de los hechos, lea los salmos, que son libros bonitos. Si quiere ya de historia, lea los reyes, ahí va a encontrar preciosas enseñanzas también y aplicaciones, pero lea la Biblia. Si usted no la lee, la lámpara está apagada. Si usted no la lee, la lumbrera está apagada. Léala un poquito aunque sea. Mire, estamos en el mes de la Biblia. Hagamos un esfuerzo. Hagamos un esfuerzo en leerlo un poquito más, en compartir un poquito más la palabra del Señor. Y hace un tiempo atrás teníamos la costumbre de leer y mandar correitos preguntando cosas. Se perdió eso aquí en la iglesia. Vuelva a hacerlo. Estudie la palabra. Si tiene dudas, tiene el hermano David que le puede contestar, hermano Jorge, hermano Fernando, el hermano Javier, el Javier Mesa. Le puede leer el que habla también. Si queda con dudas leer, puede preguntar, pero lea la palabra del Señor, edúquese a través de ella y va a ver que va a tener lámpara a sus pies en su vida personal y lumbrera en su camino, en su vida de interacción con los demás. Que el Señor nos bendiga en esta meditación de la palabra y quede grabada en cada uno de nuestros corazones. Quiero invitarle a dar las glorias a Dios.